Mano a mano. Vamos con nuestro mano a mano de hoy. Un empresario brasileño vinculó, lo comentábamos, a la cuestionada empresa OAS con la campaña de Michelle Bachelet. Según lo publicado por el diario Fola, se habrían entregado más de 100 millones de pesos para financiar dicha campaña en 2013. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, pues un gusto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, vamos a estar con otros temas, pero antes, el tema político del día, esta revelación que hace el diario Fola de Sao Paulo, una información que el Ministerio Público está a la espera de tener la declaración de Piñeiro, una de las cartas más fuertes de OAS con respecto a esta entrega de dineros. Ya durante la jornada escuchamos a un colega suyo, el diputado Coloma, quien dijo, de hecho va a oficiar al Partido Socialista para efectivamente transparentar los vínculos, si hubo o no vínculos con OAS, esta empresa brasileña. ¿Cómo evalúa usted eso ante la información que se tiene hasta el minuto? Porque muchos han sido bastante cautos en ese sentido. Y yo creo que está bien ser un poco cauto porque lo que tenemos hasta ahora es la declaración de una persona que está presa, que está tratando de conseguir que le rebajen su condena a través de la colaboración. Hay que recordar sí que el caso OAS ya ha terminado con la carrera política de algunos presidentes en ejercicio, como fue el caso en Perú de Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, el propio Alan García, también presionado por esta misma materia, lamentablemente se quitó la vida. Sí. Entonces, la situación de Lula da Silva también, la situación no pudo llegar Lula, a una eventual reelección. Y que está en la cárcel, entre otras cosas, no solo por OAS, pero también por otros casos de corrupción similares. Entonces, Lavallato, digamos. Exactamente. General. Entonces, los tentáculos de OAS claramente habían llegado a gran parte de Sudamérica y la duda es que también habían estado o no en Chile. Y entonces esta declaración tampoco que sea tan sorpresiva, lo que sí es que hace falta ver mucho más detalle de si esos 100 millones de pesos que se dicen ahí que se entregaron eran como una contraprestación para mantener el contrato de la construcción que se estaba haciendo en el canal del Chacao o no, digamos. Sí. Ese tipo de cosas yo creo que vale la pena investigarla. Un contrato que fue desechado, eso sí, en el gobierno de Michelle Bachelet. Sí, exactamente. Entonces, por eso vale la pena además el esperar un poco para ver cómo avanza esa investigación. El mismo empresario declaraba que le había dado una orden desde Lula y que Lula había hablado con Lagos. Claro. Y Lagos dice que jamás ha hablado de esto. Entonces, por eso yo esperaría a que esto bajara un minuto, a que hubiese esa investigación, porque en este tipo de cosas yo creo que no hay que actuar como actuó el gobierno pasado, en que por tratar de sacar la ventaja política del minuto, se fueron al chancho, en buen chileno, y entonces después le salió el tiro por la culata. Si hubiese sido al revés, digamos, si es que lo que hubiese declarado esta persona es que hubiese sido un personero de derecha el que le entregó estos 100 millones de pesos, no tengo ninguna duda que habría un desfile de parlamentarios hoy día de oposición pidiendo renuncias, pidiendo de todo. Sin embargo, nosotros queremos ser serios y responsables, a diferencia como lo fueron ellos en el pasado. Pero el diputado Coloma, en el Palacio de la Moneda, junto a la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional, oficia y de alguna manera emplaza al Partido Socialista a revelar si hay vínculo o no, nuevamente al Partido Socialista, ni siquiera a Giorgio Martelli o lo que fue la campaña de Michelle Bachelet, directamente al Partido Socialista, donde sabemos ya hay una rencilla justamente por este tipo de declaraciones. ¿No faltó cautela de alguna manera en esto? No, me parece bien que ellos pidan esa información. Porque un poco lo mismo, como que uno pensaría también se podría ir al chancho. No hay ninguna acusación directa, digamos, que es lo que sí hicieron en las veces pasadas, y además recordemos que eso fue parte de una operación entre el Ministerio del Interior del gobierno pasado, las personas del Servicio de Puestos Internos, etcétera, entre los cuales además también estuvo el propio Giorgio Martelli, que a pesar de tener una cantidad de facturas falsas, digamos, para la campaña, pasó como piola, digamos, como que no hubo absolutamente ningún tipo de persecución ahí, cuando al mismo tiempo sí se hacían otras persecuciones políticas en otros lados. Entonces, a raíz de todo esto fue que nosotros tuvimos que modificar muy fuertemente nuestras leyes. Sí. En la manera en que se financian las campañas. Entonces me parece bien que hoy día aparezca este dato, pero para hacerlo con la profundidad debida, yo esperaría un poco que el Ministerio Público conociera de lo mismo, que conociéramos más detalles de la declaración, si fue lo único que dijo, si dijo también otras cosas alrededor, porque obviamente, como te decía antes, él lo está diciendo también a conveniencia. Entonces hay que poder probar algunas de las cosas que ahí se están diciendo. Ahora, calza con algunas otras cosas que sabíamos también de la manera en que se financió la campaña con el señor Martelli. Claro, pero también considerando que en el caso OAS, Chile Vamos fue muy crítico, por ejemplo, de otra figura de la política, Marco Enrique Sominami, quien fue sobreseído de la causa en la justicia chilena y fue muy criticado justamente por partidos de Chile Vamos, justamente por eso. Claro, pero de lo que fue sobreseído es que no había cometido fraude tributario. Sí. No que no haya recibido dinero de una empresa extranjera para financiar su campaña, porque ese delito estaba prescrito una vez que ya pasa un año, digamos, desde la elección. Entonces son cosas distintas. Aquí puede ser algo similar, digamos. O sea, si se entregaron esos fondos desde una entidad extranjera, es doble falta.
Primero porque era una empresa y segundo porque no se pueden financiar las campañas en Chile a través de empresas o personas extranjeras. Hoy día solamente se pueden a través de personas, no a través de empresas. Entonces, y si sale sobreseído, ¿es de qué? Entonces, de nuevo, en el caso OAS, lo que sí se fijó en el caso de Marco era el financiamiento de ese avión. Y además estaba vista paciencia, digamos, de quienes estaban acá, y también otros recursos que teóricamente fueron como triangulados. Pero aquí también es la campaña presidencial, está diciendo que tenía como esta contraprestación de un posible contrato, entonces parece que es distinto a simplemente pasar plata para la campaña. Sí. En cualquier caso, obviamente pasar plata para la campaña de forma irregular es grave, tanto sí que nosotros cuando cambiamos la ley, dice que un candidato que sale electo, que financia su campaña de manera irregular, pierde su cargo, cuestión que no pasaba en el pasado. Entonces, yo creo que el sistema político aprendió de esto. Todavía tenemos espacios en los cuales no se ha conocido absolutamente toda la verdad del financiamiento de las campañas y este es evidentemente uno de ellos. De hecho, aquí hay otro flanco, lo ha abierto también el círculo cercano, exministros de la presidenta Michelle Bachelet, que dicen es bastante raro y de alguna manera levantan suspicacias de que una semana después de que la presidenta Bachelet entregara parte de su informe de derechos humanos acusando una reducción en la democracia de Brasil, apuntando al presidente Bolsonaro, indirectamente obviamente, y luego los ataques de Bolsonaro, muchos dicen, y justo la semana siguiente hay una situación con respecto a la alta comisionada cuando era presidente. O sea, también se empiezan a enarbolar muchas suspicacias y muchos temas, ¿no? Exactamente, y por lo mismo es que yo esperaría por eso para ser un poquito más cauto, digamos, de ver cuál es la información que se entrega. Los diputados pidieron información, también es importante tenerla. El propio Ministerio Público también está a la espera de tener más información para hacer esa investigación. Pero el pedir información y hacer un punto de prensa señalando que se está oficiando, ¿no de alguna manera a nivel público, ciudadano, se entiende también cómo apuntar por lo menos con medio dedo? La campaña fue obviamente del Partido Socialista. Giorgio Martelli era un operador político del Partido Socialista. Fue de toda la nueva mayoría en ese caso. Por supuesto, pero el vínculo, quien inscribió la candidatura, digamos, era ese partido. Por tanto, obviamente, a quien primero le correspondería es a ellos y especialmente al señor Martelli. Pero claro, el señor Martelli hoy día no tiene ninguna responsabilidad política, digamos. Entonces, cosa distinta es que después la justicia lo indague, digamos, por estos dineros que se declaran a través de esta frase, digamos, a través de esta declaración judicial que teóricamente dice el señor Piñeiro. Entonces, bueno, nos falta mucho más por indagar. Y claro, ¿por qué sale justo en este momento? Bueno, puede ser, como dices tú, que haya intenciones, dado que Michelle Bachelet fue parte del debate, digamos, en Brasil, y el debate en algo que es grave. Ella está sosteniendo en una conferencia de prensa que tiene datos sobre cómo han aumentado el ataque, digamos, no el ataque, es más bien que policías han asesinado a criminales y otros mucho más allá de lo normal, comillas. El exceso de la fuerza. O sea, hay un exceso de fuerza, sí. Porque claro, uno puede entender que hay uso de fuerza y que pueden morir personas en ella. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que ha sido mucho más allá de lo razonable. Y esa es la duda que pone la expresidenta, perdón. Cuestión que me parece bien tener esa alerta amarilla, digamos, al menos ahí, porque uno no quiere... la cautela que dice usted. Pero por supuesto, además hay que tener esa alerta porque de lo contrario, evidentemente se reducen esos espacios de democracia en donde esas personas, si están cometiendo delitos, tienen que ser juzgadas y no matadas. El gobierno fue bien cauto. De hecho, la ministra vocera se le preguntó durante la mañana y dijo, no tenemos mucha información, nos falta información, así que no nos podemos referir al respecto. Yo creo que está bien lo que hizo también la vocera al respecto, porque, de nuevo, es un párrafo de una frase que dice él, que se le atribuye. Entonces, yo creo que falta un poquito más de investigación, pero una vez hecha esa investigación y si se aclaran estos hechos, obviamente estaríamos viendo algo muy grave. Diputado Belolio, lo quiero llevar a otro tema bien interesante de la situación nacional con respecto a este proyecto de ley que presentó la diputada Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, y también usted ha entregado su apoyo con respecto a la educación sexual que parta desde la educación parvularia. Sí. Ya el gobierno estaba planteando la necesidad de que la educación sexual, que actualmente parte en primero medio, fuera desde quinto básico. Ustedes están yendo muchísimo más allá, desde jardín infantil, desde la educación primaria, la educación temprana, perdón. ¿Por qué apoya esta visión que tiene la diputada Rojas y otros parlamentarios también? Porque hoy día estamos llegando tarde. Al estar enfocada en la educación media y solamente desde el ámbito de lo biológico y la fertilidad, evidentemente estamos llegando tarde. O sea, nuestros jóvenes no aprenden ya en primero medio. Obviamente saben mucho antes. ¿Y cómo se informan? Se informan a través quizás de fuentes que no son las más confiables, como puede ser ir y googlear algo, buscar que pueden hacer antecedentes que no realmente le dispongan a ellos de la información adecuada. Entonces, cuando el Ministerio reconoce que hay que hacerlo a partir de quinto básico, no está hablando de que las mismas cosas que se pasan en primero medio se pasan en quinto básico,
sino que por supuesto que tiene que ver con la madurez de cada uno de los niños. Y lo que nosotros estamos diciendo en esto es que tiene que haber una educación más temprana con respecto a la afectividad. Entonces no se trata de empezar a hablar del acto sexual en la educación de párvulo. No entrar a lo biológico. Obvio que no, pero sí es la enseñanza de la afectividad, o sea, el conocimiento del propio cuerpo, del respeto del propio cuerpo, el respeto del cuerpo del otro. Además es un muy buen mecanismo de prevención en cuáles cosas son aceptables y cuáles cosas no son aceptables. Ese respeto en la afectividad es algo que también se enseña. Entonces, de hecho, mis propios hijos también lo tienen así. Y están en un colegio católico, no tienen nada, como algunos, como decíamos fuera del micrófono, me han acusado de una serie de cuestiones impresionantes, digamos, simplemente por apoyar un proyecto que es de todo sentido común, que es que la educación en la afectividad y la sexualidad no es solamente lo biológico ni lo reproductivo, sino que es mucho más amplio. La ley se queda corta, más bien que la ley, no me quiero quedar solamente con la ley, con lo que es la política pública sobre educación sexual. Ha sido criticada durante bastante tiempo, pero sí, hay un punto que ustedes también han tomado, que actualmente se queda solamente en reducir, evitar los embarazos adolescentes. Lo que pasa es que no en el resto, de alguna manera, tapando la realidad de enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Y lamentablemente lo que hemos visto es que Chile tiene índices de mayor transmisión de enfermedades de transmisión sexual más altas que lo que teníamos en el pasado. Entonces, obviamente, tiene que ver con avances de la técnica, tiene que ver con avances de la medicina, en que hay ciertas enfermedades que son menos graves hoy día que en el pasado, pero aún así hay desconocimiento muy importante. Y si nosotros concentramos el currículum en esta materia solo en la educación media, obviamente que estamos tarde. Entonces, evidentemente hay que adelantarlo. Entonces, lo que está diciendo este proyecto no es que haya una única manera de enseñar la educación en la afectividad o la educación sexual integral, que fue parte de este debate que algunos todavía tienen como un fantasma sobre las jocas. Sí. Que era como un gallito ideológico de quién enseña qué cosas. No, aquí nos estamos basando en informes internacionales, en que tiene que haber aspectos que son algunos biológicos, otros que son científicos, en que uno conozca su propio cuerpo, conozca el respeto del cuerpo de los demás, la afectividad, la sexualidad integral, digamos, no solamente ligado a lo reproductivo. Entonces, obviamente, si es que a quinto básico está bien, y aquí lo que estamos diciendo es que los colegios tienen que preparar su propio plan, y si no lo tienen, obviamente tienen que tomar uno del ministerio, como pasa con todas las otras materias, digamos. No es que sea distinto ni con lenguaje, ni con matemáticas, ni con ninguna otra vía. Los colegios tienen que pasar ciertos contenidos, esos contenidos ellos ven cómo los pasan. Lo que queremos es que en esto sea lo más científico posible y no cargado, digamos, ni en uno ni en otro lado, sino que sea lo más científico posible para que al final sean esos mismos niños y niñas los que estén bien preparados. Ahora, ese proyecto, ¿cómo se puede adaptar a las distintas misiones educativas o filosofía educativa de colegios? Sabemos que colegios tienen distintas miradas educativas y obviamente cuando se impone la ley hay una norma que hay que respetar. Entonces, ¿cómo se puede ir amoldando a, por ejemplo, un establecimiento, un colegio que quiera ver la educación sexual de otra forma? Pero finalmente, si esto es ley, se tiene que implantar. Bueno, depende de qué forma. O sea, si lo que se va a pasar, digamos, en la educación sexual es como, no sé, pues, la abejita y el polen, entonces obviamente no funciona, digamos. Claro. Entonces, sí, hay cierto marco mínimo en que son cuestiones más bien científicas. No es que sean neutras en el sentido de que cualquier visión puede decir, sí o no. O sea, obviamente que hay una carga ideológica en cómo uno pasa los contenidos. No es que sean neutros ellos porque sí, pero hay ciertas cuestiones que son básicas, digamos, que algunas son biológicas, otras son más bien de afectividad y sexualidad y otras que tienen una carga moral, si se quiere. Entonces, esto se concentra más bien en lo primero. Lo segundo se lo verá cada cual, digamos, lo verá cada colegio, pero lo que nosotros queremos es que haya una información adecuada sobre la enseñanza de la sexualidad y de la afectividad que sea desde más temprana infancia, de manera de poder enseñar también en emociones. De hecho, muchos han hablado de la educación emocional en estos días, cuando hay mucha agresividad en algunos de los colegios, de la forma en que algunos tratan de solucionar sus problemas, o el bullying, o el ciberacoso. Bueno, obviamente la educación en la emocionalidad y en la afectividad tiene que partir desde que son los más pequeños. Y si una propia casa no puede hacerlo por sí mismo, bueno, evidentemente el colegio tiene que hacer un apoyo en esto. Entonces, no es que le estemos quitando la pega a los padres, sino que esto es un complemento muy importante de educación que es relevante de conocer para ellos mismos y también para la sociedad. Ahora, vuelvo a un punto, el gobierno busca que parta de quinto básico. Sí. Usted postula de que sea educación parvularia. Pero porque ¿Chocan de alguna manera? No, porque yo creo que esto es complementario. Lo que dice el gobierno es que la educación sexual parta desde quinto básico. Nosotros estamos diciendo que una educación sexual integral, es decir, que parte también desde la afectividad, puede partir desde antes. Por supuesto que ciertos contenidos de educación sexual más bien biológico, de acto sexual, procreación, tienen que ser más grandes, digamos. ¿Pero podrían ir los dos proyectos en paralelo? Yo creo que sí. Muchos pensarían que se contraponen uno con otro. Pensando, por ejemplo, yo sé que nada que ver, pero para entenderlo, en la edad del control preventivo de identidad. 14 o 16 años, indicación de la democracia cristiana, el proyecto del gobierno.
Todavía... En la temática y en lo técnico de la ley siempre hay esas sutilezas, me imagino. Mira, el gobierno todavía no ha ingresado la ley de educación sexual para que parta a quinto básico. Entonces, pero a mí me parece que sería razonable mirar ambos y si se pueden fusionar ambas ideas, fantástico, digamos. Lo que nosotros estamos planteando es más bien una educación sexual integral. Entonces, no es solamente desde quinto que podría partir ya la educación más tradicional, educación sexual tradicional. Casi todos los colegios lo parten, digamos, en esa edad, más allá de que el curso obligatorio parta como en primero medio. En quinto básico ya obviamente hay distintos programas que se aplican a partir de esa edad y de hecho a veces algunos todavía antes. Y como te digo, en el colegio de mi hijo parte desde el preescolar y nadie está diciendo de que esto significa sexualizar a los párvulos ni que no, obviamente tiene que ver con la madurez de cada uno, los contenidos que se pasan tienen que ver con la edad en la cual están cada uno de los niños y las niñas y no, la idea no es pasar contenido inapropiado para una edad respectiva, pero sí el conocimiento de la afectividad para que luego sea una sexualidad responsable me parece que es muy importante. Bien, diputado Belolio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y espero que todos se cuiden para el 18. Sí, de todas maneras. Gracias. Gracias. Bien.